noches con todos, apreciados colegas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de este curso gratuito de MATCAD Prime 7, en el cual estaremos viendo lo que son los vectores y matrices, las funciones, los gráficos 2D y 3D, el componente Excel y el cuadro combinado. Entonces les voy a compartir un momentito, por favor. Bueno, antes de empezar con la parte de vectores y matrices, vamos a hacer algunas configuraciones a nuestra hoja de trabajo. El día de ayer dijimos que se puede configurar algunos formatos dentro de nuestra hoja de trabajo, de tal manera que podríamos utilizarlos en futuros proyectos. Por ejemplo, editar el encabezado, pie de página, los márgenes, etcétera. Entonces vamos a empezar con eso. Por ejemplo, a mí siempre me gusta trabajar con la parte de lo que son estos cuadros de acá, de forma del tamaño fino, ¿no? Ahorita está con el formato estándar. Yo le puedo dar el formato fino y ve que se hace cuadros más pequeñitos, ¿no? También podríamos colocar lo que es el encabezado. Para eso nos vamos acá, donde dice encabezado, pie de página, número de página, etc. Entonces le doy doble clic en la parte del encabezado, clic izquierdo 2 veces y puedo ir configurando la parte del encabezado. Por ejemplo, yo quisiera que se coloque el logo de la empresa. Entonces le doy acá a imagen, buscar imagen. Y por ejemplo, acá tengo unas imágenes. Yo quisiera colocar este logo, ¿no? Y lo voy configurando. También puedo colocar lo que es el título con las teclas Control T. Y colocar, por ejemplo, memoria, minúscula, cálculo. Le doy Enter, puedo seguir escribiendo. Por ejemplo, también quiero colocar gratuito. Eso, ¿no? Y puedo ir configurando con las mismas opciones de la pestaña del formato de texto. Le doy a centrar. Nuevamente, centrar. Y puedo ir configurando, por ejemplo, el tipo de letra. Esperamos un momento. Y colocar el tipo de letra que ya quisiera. Por ejemplo, puedo colocar acá, vamos a ver, también esto, ¿no? Y una vez que ya, digamos, haya terminado de configurar lo que es el encabezado, le doy doble clic al área de trabajo y nuevamente retorno, ¿no?, a la hoja. También puedo colocar lo que es la parte del pie de página. De igual manera, doble clic, me voy a documento, encabezado y pie de página, número de página. Por ejemplo, yo quisiera este formato, página de tantos, ¿no? Uno de uno. Bueno, por ahora esto es lo más básico, ¿no? Le doy doble clic nuevamente al área de trabajo y listo. A ver, ¿qué más? Bueno, supongamos que esto es lo más básico que podríamos hacer. Entonces, una vez que ya haya terminado de configurar lo que es la hoja, lo voy a guardar como plantilla.
Para eso me voy al botón de Matcat, guardar como, y acá le digo, quiero que me lo guarde como plantilla, ¿sí? Ven que acá me da diferentes formatos en los cuales yo puedo guardar. En este caso, ya está, ¿no?, seleccionada la parte de guardar como plantilla. Le puedo dar un nombre, por ejemplo, plantilla CADIC, ¿no? Esto por defecto me lo está guardando en los archivos de Matplotlib en, eh, en la carpeta mis plantillas, ¿no? Y esto lo puedo cambiar. Por ejemplo, acá, plantillas de clase, y acá lo guardo, ¿no? En esta parte tengan un poco de cuidado porque por defecto las hojas normales de Matcat se guardan en el formato MSDX y en cambio las plantillas en el formato MCTX, ¿no? Entonces lo guardo como plantilla y listo. Entonces esta hoja ya lo podría utilizar para futuros proyectos. De igual manera, si yo aumento el número de hojas, vean que ya me lo coloca el encabezado, ¿no?, de manera automática. Y de igual manera se actualiza el número de pie de página. Entonces vamos a iniciar con la clase número 2. Acá yo tengo ya la misma, esta hoja de acá. El día de ayer vimos lo que son las unidades, ¿no? Vamos a ver ahorita, antes de empezar con la parte de vectores, algunos casos especiales que se presentan. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con bibliografía americana, muchas veces nos encontramos con este tipo de notación que es del sistema inglés. Y a veces es un poco difícil, digamos, tratar de representarlo esto en el Matcat. Algunos lo que hacen, por ejemplo, es, me voy a definir una variable, no sé, tratar de convertir esto, ¿no?, representarlo en el Matcat. Los que ya saben esto, hace referencia a 3 pies más 11 un cuarto de pulgada, ¿no? Entonces, tal vez algunos lo que harían sería sumar esta parte, 11 por 4 más 1, 45 cuartos, por ejemplo, ¿no? Y ya me da el valor, ¿no?, 10 digamos. Pero también hay otra forma, digamos. Por ejemplo, yo pudiera también representarlo de otra manera. 3 pies más 11 pulgadas más un cuarto, digamos, ¿no? De igual manera, eh, el mismo valor y se aproxima un poco más a lo que es este valor. Pero hay una función dentro del Matcat que nos permite representar de esta manera, tal cual como está acá. Esta función es una función, ¿no?, que vamos a ver, se define de esta manera. Es la función FIF, del inglés feet, de pies, inch y fraction, ¿no? Entonces, las funciones siempre funcionan abriendo paréntesis después de definir la función. En este caso me dice que para definir este tipo de notación hay un formato específico que nos dice que en los cuales debemos ingresar en el Matcat. Nos dice que tenemos que abrir siempre las comillas, 3 pies, ¿no? Es el símbolo del F', del concreto, por ejemplo. Es la misma, ¿no?, esa prima. Y seguidamente de la parte de las pulgadas. Por ejemplo, 11, en este caso, me dice primero que debo colocar un espacio antes de entrar a las pulgadas. Entonces le doy espacio y escribo las pulgadas. 11 y luego la parte fraccionaria, sería un cuarto. Y finalmente las comillas, ¿no?, que son las pulgadas. Si yo le doy igual, ya me lo reconoce, ¿no? Digo, es el mismo valor que lo que está acá arriba.
De igual manera puedo volver a llamar a este valor y le digo que en este caso me muestre en el formato FIF, que ya en este caso estaría cumpliendo la función de unidad. Y vean que muestra tal cual como está acá, ¿no? De igual manera, este valor que parece una cadena, pero en realidad es un número, puedo sumar con otras variables. Por ejemplo, si defino una variable long2 de 45.5, digamos, y de igual manera, puedo sumar, ¿no? Después de tener el mismo formato que el de arriba, me está sumando estos dos valores, ¿no? En algunos casos les podría servir esto, cuando trabajan con normas americanas. Eh, Otro caso especial que se presenta es también el hecho cuando estemos trabajando en unidades de temperatura. Por ejemplo, esto, ahora voy a definir algunas variables. Por ejemplo, digamos, 73 grados Kelvin. Esto ya lo está reconociendo como unidad. También puedo definir otra variable. De igual manera, ¿no? 300 grados Kelvin. Cuando yo quisiera sumar estas unidades que están en unidades absolutas, de temperatura absolutas, lo puedo sumar y me da el valor, ¿no? De grados Kelvin, tal cual como está acá. Pero, ¿qué pasa yo si en vez de trabajar con unidades Kelvin, trabajo con grados centígrados? Por ejemplo, 20, eh, me voy a matemática, y acá en la parte de temperatura, le doy, ¿no? A ver, esto lo voy a llamar T1. Luego 22, por ejemplo, 50, de igual manera, grados centígrados. Para definir más temperaturas. En este caso con grados Fahrenheit. Acá, grados Fahrenheit, 24, digamos 15 grados Fahrenheit. Si yo quisiera sumar estas dos temperaturas, eh, vean que por defecto me muestra en grados Kelvin. Yo puedo cambiar unidad a grados centígrados. Y vean que no es lo que debería ser. Debería darme un valor de 70 grados centígrados. Entonces, uno cuando busca en el manual de MATLAB, dice que cuando realizamos operaciones de suma de temperatura y no estamos trabajando con unidades de temperatura absolutas, que son estas, entonces nosotros tendríamos que utilizar las otras unidades que nos muestra. En este caso tendría que ser los delta de temperatura. Si yo lo cambio acá, tendría que cambiar, es lo que me dice el MATLAB. En todas tendría que cambiar. Acá también. Vean que ya me lo sumo tal cual, como debería ser, ¿no? De igual manera en grados Fahrenheit. Por ejemplo, T4, le digo en grados Fahrenheit. De igual manera no me lo suma tal como debe ser, ¿no? Los 10 me debería dar 25. Hago la misma operación y voy cambiando. De igual manera acá. Y ya me da el valor que debería ser. Entonces, es uno de los casos especiales que se presenta cuando trabajamos con temperaturas, ¿no? También puedo hacer la conversión. Por ejemplo, quiero que me muestre el T3, que está en grados Fahrenheit. Le pido que me muestre el valor en grados centígrados. De igual manera tengo que utilizar esto para que me haga la conversión. Sería 5, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la parte de unidades. Eh,
Ayer vimos algunos ejemplos de fórmulas empíricas. Creo que algunos tenían dudas. Y vamos a hacer unos dos ejemplos más de cómo funciona, cómo deberíamos ingresar los datos de manera correcta dentro del MATCAD cuando trabajamos con, como dice acá, fórmulas empíricas. Voy a hacer un ejemplo. En este caso es la fórmula de Hazen-Williams, que a primera vista es una fórmula empírica. Y lo vamos a ver acá. Por ejemplo, me dice que tengo todas estas variables, ¿no? La longitud de la tubería, el diámetro, etc. Entonces voy a ir definiendo algunas variables. Por ejemplo, la longitud de la tubería. Acá me dice, por ejemplo, en metros. Vean que en principio voy a colocar las unidades tal cual como me está diciendo acá. Por ejemplo, me voy a dar 20 metros. También voy a definir el caudal. Caudal, por ejemplo, no sé, 50 litros por segundo. Me dice que tiene que estar en litros por segundo. Para las unidades de volumen, acá. Y para el litro es L, litros por segundo. De igual manera, para el coeficiente C, este coeficiente C es un valor adimensional. Vamos a colocar un valor cualquiera, por ejemplo, 120. Finalmente el diámetro. El diámetro, de igual manera, acá me dice milímetros, ¿no? Ahora yo le voy a dar 150 milímetros. Una vez definidas las variables, escribo la ecuación como tal. Vamos escribiendo 10 GR cuadrado por L por el caudal y entre C. Y esto elevado al 1.852. Esto por D GR menos 487. ¿No? Y cuando le pido que me lo calcule, vean que de igual manera que nos pasó ayer, nos da un valor medio raro, ¿no? En las unidades. Entonces, de igual manera, el artificio que utilizamos ayer está dentro del MATCAD. Nos dice que cuando se nos presenta este tipo de casos, hay que utilizar el siguiente artificio. Voy a volver a copiar esta ecuación. Y acá, ¿no? Me dice que, bueno, en la fórmula siempre te indica, ¿no? En qué unidades debe ingresar cada variable. Por ejemplo, acá la longitud de la tubería en metros. Entonces me dice que debo dividirlo entre la unidad de metros. Para el caudal me dice que está en litros por segundo. Entonces de igual manera lo divido entre la unidad de litros por segundo. Voy a copiar la unidad. Voy a dividirlo. Ya tengo el coeficiente. El coeficiente C es adimensional, no hay problema con eso. D. Lo voy a colocar entre. Le voy a dividir. En este caso me dice que es milímetros, ¿no? Acá está, milímetros. Y una vez que la calculo ya está calculando, ¿no? Ahora me dice que una vez que ya lo haya dividido cada variable en las unidades en las que debe ingresar, también me dice el valor de HF, o sea, en qué unidades me bota toda esta fórmula. En este caso me dice que me debería dar en metros. Entonces, a todo esto lo multiplico por metros. Solo eso, nada más. ¿No? Puedo dividirlo en metros y ya está. ¿No? Entonces, ese es el artificio que hay que utilizar. ¿A qué se debe todo esto? Vamos a hacer un ejemplo acá de por qué se utiliza este artificio. Cuando yo tengo, o sea, cuando yo hago este cálculo manual en mi calculadora, digamos, eh, primeramente voy a copiar estos valores. Control V, y voy a ir viendo a qué se refiere. ¿No? Bueno, el diámetro, Y, ¿no?
Ahora, en esta parte, como estoy dividiendo entre las mismas unidades en las que estoy eh, introduciendo las variables, me bota el mismo valor, ¿no? Este coeficiente. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tuviera un dato que me esté dando en, digamos, en pulgadas, digamos? Entonces, yo manualmente lo que hago, digamos, lo que uno hace, acá me dice en la fórmula, ¿no? Este valor tiene que entrar en metros. Entonces, yo hago primero la conversión a mi calculadora, ¿no? Con las tablas de conversión, etcétera. Y acá el MATCAR automáticamente me está diciendo que estos 200 pulgadas equivale a 5.08 metros. O sea, directamente ya me lo está convirtiendo a metros y me lo está introduciendo dentro de la fórmula. Y así está haciendo con cada uno de estas variables. Por ejemplo, yo puedo cambiar esto. No sé, otro tipo de unidades a ver, vamos a buscar caudal. Por ejemplo, galones por minuto. Esto, por ejemplo, lo puedo cambiar, no sé, a yardas, digamos, ¿no? Cualquier valor. A ver, vamos a longitud. Digamos yardas, ¿no? Bueno, te voy a reducir esto a más 40. Y vean que ya no existe ese problema de igual manera, ¿no? Me está dando en las unidades correctas como debería ser. Y estos factores automáticamente me lo están convirtiendo en las unidades que debería entrar en la fórmula. Eso es lo que hace este artificio, ¿no? Está dentro del manual del MATCAD para que lo puedan ver con más calma igual. También tenemos un segundo ejemplo. De igual manera, ¿no? En este caso, vemos que es para el cálculo de la torsión. De igual manera, antes de utilizar cualquier norma ACI, siempre debemos verificar, ¿no? En qué tipo de unidades se está trabajando. Por ejemplo, este de acá, el que he conseguido, acá dice, ¿no? En libras pulgadas, o sea, en el sistema inglés. Entonces, eso quiere decir que todas las fórmulas, las cuales me están mostrando dentro de la norma, están para el sistema inglés. De igual manera, yo puedo ver cada variable, por ejemplo, el lambda, si busco acá, me dice que es un valor adimensional. El F'C me dice que está en PCI, ¿no? Acá me dice. El FPC, a ver, lo voy a aumentar un poquito el tamaño. El FPC, de igual manera, me dice que está en PCI. Y de igual manera, los otros valores, ¿no? El SP, el PCP. Me da, de todas estas variables, me da las unidades en las cuales debe ingresar en la fórmula. De igual manera, me da el valor del TH, o sea, de toda esta fórmula, dice que me tiene que botar en libras, pulgadas, ¿no? Entonces, podríamos hacer más este ejemplo. A ver, vamos a hacerlo. Lambda, control G. Este es un valor ¿no? para concreto de peso normal. F'C. Me dice que tiene que estar en PCI, pero igual, como vimos más adelante, en el anterior ejemplo, puede entrar en cualquier unidad en principio. Yo por eso lo voy a colocar en PCI. También puedo definir el ACP, que es el área. Vamos a definir igual a 40, 15 por 30, digamos. Y el perímetro, ¿no? Del área de está trabajando a torsión. Voy a decir PCP. Y le voy a dar un valor de 90. 90 pulgadas. Me dice que tiene que entrar en pulgadas. Pero igual, como vamos a ver más adelante, esta parte del ingreso de datos no es tan importante. Luego, el FPC, por ejemplo, a ver, si tengo que seguir. Y ahora escribo toda esta fórmula, ¿no? Dice que es T sub TH, lambda control G, por eh, igual, ¿no? Este es el prima C. F prima C. Ya está. Luego, revisa.
cuadrado dividido entre el perímetro. 1 más pp 4 lambda contra g que es 4. Control G, F prima C. Ya está, ¿no? FPC esto, ¿no? No, no existe. Ya está. Si le digo que me lo calcula, me dice que no son compatibles. A ver, vamos a copiar el valor tal cual. Ah, este es el error, ¿no? Esto es en esta área, entonces sería al cuadrado, ¿no? Cuadrado, no está queriendo calcular. No, más. Bueno, este error es igual por la incompatibilidad de que existe entre las unidades. De igual manera hay que hacer el artificio que vimos en el anterior ejemplo. Hay que dividir cada variable en las unidades en las cuales debe ingresar. Eh, voy a dividir entonces esto es en pulgadas cuadrado. Esto en pulgadas PCI. ¿No? Estoy copiando las unidades de acá, de esta descripción que me está diciendo. PCI. Y vean que ya me está calculando, ya no existe ese error. Y al final me dice, acá está resaltado con amarillo, las unidades en las cuales se me está botando esta fórmula. Es decir, en libras fuerza por pulgada. Entonces selecciono toda la fórmula, libra fuerza por pulgada. ¿No? Está mostrando energios. Le puedo decir que vamos en igual manera en las unidades, libras fuerza pulgada. ¿No? También en vez de libra fuerza, pues hacer los kits para tener un valor más cercano. Entonces, esta es la recomendación que nos hace el MATLAB cuando trabajamos con este tipo de fórmulas, ¿no? Así ya tenemos ese error. Entonces, vamos a continuar con la parte de vectores y matrices. Para definir un vector, acá está el acceso directo, es el control M. Entonces, yo doy control M y se me habilitan estos corchetes, ¿no? Para aumentar o disminuir filas y columnas, en caso de que yo quisiera aumentar, en caso del acceso directo, Shift Enter para aumentar filas. Puedo ir aumentando la cantidad que yo necesito. Para aumentar columnas, de igual manera, Shift, espacio, ¿no? De igual manera, acá tenemos el otro acceso directo que es simplemente abrir corchetes, ¿no? De igual manera puedo acceder ahí. También puedo asignar a algunas variables. Por ejemplo, voy a dar una variable M1, ¿no? A cualquier valor, pero ¿no? Lo reconozco como tal. También puedo crear vectores por rangos mediante la tecla del coma. Si yo me coloco en cualquier lugar y simplemente presiono coma, vean que me aparece esta notación. Esto hace referencia a, pues me está pidiendo que ingrese tres valores, ¿no?
Entonces, a ver, yo primero lo voy a borrar y lo voy a definir en una matriz M2. M2, le doy igual y nuevamente, ¿no? Simplemente como y ya me habilita. Por ejemplo, yo le digo 0, 2, 10. Esos tres valores me piden. ¿Y qué es lo que significa esto? Me dice que va a iniciar en el valor de 0, va a continuar con 2. Con estos dos valores calcula la diferencia que es 2 y lo va a ir sumando o restando con la diferencia hasta llegar al valor de 10. Acá está, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. También puedo iniciar no siempre en 0. Podría ser, por ejemplo, voy a iniciar en 10, digamos, ¿no? Coma, 5, hasta menos 10. En este caso me lo está restando, ¿no? Va a iniciar en 10, el siguiente valor es 5, o sea, la diferencia sería menos 5 y lo va a ir restando. Sería igual. Y aquí está, ¿no? Es una manera de definir vectores. También puedo hacer lo mismo con unidades. M4, digamos 1 centímetro, coma, el siguiente valor, digamos 3 centímetros, y así hasta 10, digamos. En este caso el 10 ya no entra, ¿no?, dentro del valor último, sería 1, 3, la diferencia es 2, entonces me va sumando 2, ¿no? Y así. También puedo definir, aplicar algunas operaciones de escalamiento. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a definir un valor de M5 y de igual manera voy a escribir coma, 0 y quiero que vaya, digamos, eh, cada pi cuartos. Entonces escribo P, control G, lo divido entre 4 y quiero que me lo sume hasta 2pi, 2p control G. Y ahí me muestra. Por defecto, acá, como les dije ayer, me muestra en radianes, ¿no? Le puedo decir que me muestre, por ejemplo, en grados, ¿no? Si le vuelvo a pedir el valor, M5, y le digo, quiero que me muestre eso en grados, DEC, y ya me lo convierte. Si yo quisiera que estos valores me muestren en función de pi, entonces nuevamente le digo, y acá simplemente escribo pi, control G, y vean que existe un error. Eso se debe a que lo está considerando ahorita como si fuera una unidad, o sea, de color azul. Entonces yo sé que esto es una constante. Entonces nuevamente, como vimos ayer, defino, ¿no? En la pestaña matemática, unidad, le digo que es una constante. Y ya, ¿no? Me lo muestra tal como debería ser. 1/4, 1/2, 3/4, 1 y hasta 2. Después tenemos lo que es algunas operaciones de matrices y vectores. Vamos a colocar operaciones de vectores. Voy a definirme algunas matrices. Por ejemplo, una matriz A. Voy a meter algunas filas, unas columnas. Voy definiendo, ¿no? Matriz B. Le voy dando algunos valores. Finalmente una matriz C. Esta va a ser de 3 por 2, digamos. De igual manera, ustedes pueden definir acá, en esta parte, de insertar matriz, ¿no? Pueden directamente acá seleccionar los cuadritos y seleccionar el tamaño de la matriz. Por ejemplo, 3 por 2, digamos. Más fácil, ¿no? Voy a ver los valores cualquiera. Ya.
Entonces, todas las operaciones que puedo hacer con estas matrices, por ejemplo, puedo hacer sumas, ¿no? Puedo hacer restas. De igual manera, puedo multiplicar la matriz por un valor escalar, por ejemplo, 3 por A. Vean que da los valores tal como deberían ser. También puedo utilizar, puedo hacer multiplicación de matrices. Esto con la regla de, de matrices, ¿no?, que nos dan. Por ejemplo, puedo multiplicar C por B, ¿no? También puedo encontrar lo que es la norma de los vectores. Para ello me voy acá donde dice operaciones de vectores y matrices. Ya que me muestra una lista de todo lo que se puede hacer con las matrices, en este caso. También con los vectores, ¿no? A ver, voy a... Acá está, ¿no? De la norma. Pues le doy al valor de A y me lo calculo la norma. La norma solamente para matrices cuadradas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera sacar la norma de la matriz C, me va a dar error, ¿no? Después podríamos también hacer algunas operaciones con vectores. Voy a definir un vector. Vector E. Y, por ejemplo, puedo hacer lo que es el producto vectorial. Para ello me voy acá y acá me dice, ¿no?, producto cruzado. Esto solamente aplica cuando tengo vectores con tres valores, ¿no? Por ejemplo, el acceso rápido me dice que es, de igual manera, control 8. Entonces yo multiplico de control 8 por E y me lo calcula, ¿no? Acá hay que tomar en cuenta algo que nos dice MATCAD igual. Cuando estén trabajando con vectores, siempre traten de trabajar con vectores que estén en dirección vertical, digamos, ¿no? De esta manera, en columnas. Porque, digamos, ¿qué pasa si yo... A ver, vamos a utilizar antes otra de las opciones, que es la transpuesta. Esto aplica tanto para vectores como matrices. Entonces, si yo quisiera la transpuesta de D, me voy acá y transpuesta. Le doy igual y lo aplico tal como debería ser. De igual manera para E, transpuesta igual, ¿no? Entonces, estos dos vectores tienen una dimensión de 3, entonces, ¿qué pasa si yo hago la misma operación? ¿No? Doy control copy, control V, directamente. ¿No? Me dice que hay un error, ¿no? Debe ser de 3 elementos, a pesar de que es de 3 elementos, no me lo quiere calcular. Y esto van a ir viendo en varios casos, cuando tengan así vectores en tipo fila, ¿no? Lo recomendable es siempre trabajar así, en este tipo de vectores. Luego también podríamos, voy a definir algunos, le voy a llamar al A, al B. ¿Qué pasa si yo quisiera multiplicar, no aplicar, digamos, una multiplicación vectorial entre matrices, sino que quiero multiplicar este valor con este valor, y así con la misma posición de cada matriz, ¿no? Entonces, para ello hay otra herramienta de MATLAB, que es la vectorización. Si le doy clic y hago la multiplicación, me hace la multiplicación elemento a elemento que estén en la misma posición, ¿no? En algunos casos también esto es muy útil. Esto es diferente a esto, ¿no? Como pueden ver,
diferente. Bueno, después vamos a hablar un poco de lo que es el origin. Eh, Como sabemos de nuestro curso de álgebra o de cálculo, lo que vemos por ejemplo, en vectores, cuando se escribe un elemento de un vector, generalmente lo hacemos con el subíndice 1. Este elemento del vector va a ser, digamos, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Esto siempre y cuando esté trabajando con un origin de 1. Este valor de origin es una variable del MATLAB. También puedo acceder a ella desde acá, desde la parte de cálculo, y acá está, ¿no? Origin. Por defecto está asignado al valor de 0, pero también puedo colocarle el valor de 1, ¿no? Cuando estamos trabajando con el valor de origin igual a 1, se hace este tipo de asignación de los índices. Cuando estoy trabajando con un valor de origin de 0, esta nomenclatura cambia. Por ejemplo, este ya no va a ser el A1, digamos. Ahora va a ser el A0. De igual manera se aplica lo que son matrices. Acá vemos con origin de 1, que es como lo que conocemos, ¿no? Esa definición de subíndices. En cambio, cuando yo trabaje con un origin de 0, eh, el MATLAB lo asigna a estos índices. Esta es la posición 0, 0, ¿no? Acá la posición 1, 1. Ahora yo en cualquier momento puedo llamarla al origin para decirle con qué valor estás trabajando. Entonces, si yo escribo origin y le pido el valor, me dice que está trabajando actualmente con el valor de 0, ¿no? Entonces, yo este valor también puedo cambiarlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá para extraer algunos elementos de una matriz. Si le doy matriz y me voy a definir una matriz cualquiera, ¿no? Un valor cualquiera. Entonces, ¿no? Ahora vamos a aprender una nueva eh, herramienta del MATLAB, que es el de llamar elementos dentro de una matriz. Para ello, yo primero escribo el nombre de la matriz, y seguidamente con el acceso directo del Shift y del corchete. A ver, voy a hacer eso. El puntero me lo coloca más abajo y acá aparece como una especie de un cuadrito, ¿no? Eso indica que es un subíndice de una matriz. Es diferente al subíndice que conocemos, ¿no? Entonces ahorita como estoy con un origin de 0, entonces yo le puedo decir 0,0. Entonces me devuelve el valor que está en la posición 0, 0, ¿no? Esta sería la posición 0, 0. También puedo extraer filas o columnas. Para ello escribo matriz, le doy a, bueno, una vez que haya escrito la matriz, me voy a la parte de matrices, tablas, perdón, operadores de vectores y matrices. Y esta es para extraer columnas. Ya me dice que es para filas. En este caso voy a extraer una fila. Y me pide el valor de la fila. Por ejemplo, yo quiero extraer la fila 0. Y me extrae la primera fila, ¿no? Tengan cuidado con este subíndice. Por ejemplo, si yo escribo acá matriz, escribo el subíndice y escribo el 0,0, no me permite, ¿no? Directamente me bota este valor de definición por la ¿no? Entonces siempre con esta tecla de acceso directo, Shift más el corchete. También puedo hacer lo mismo con lo que es el vector. Voy a definir un vector, por ejemplo. Bueno, este es valores cualquiera, ¿no? Le pido para algún elemento del vector.
nuevamente control corchete, le pido la posición 0, me da el primer valor. Eh, también puedo yo asignar el valor de origin. O sea, ya no quisiera yo trabajar, digamos, con este valor de 0. Voy a copiar todo de nuevo. Control copy. Y vamos a ver qué pasa trabajando con origin de 1. Vean que a partir de aquí, o sea, esta asignación que he hecho, me indica que a partir de acá va a trabajar en las filas de abajo con origin de 1, ¿no? Entonces, si yo hago la misma operación que en arriba y le pido el valor 00, ya no me reconoce, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer, por ejemplo, para buscar el primer valor sería el elemento 1, 1, ¿no? Según el origin. De igual manera, ya me lo voy reconociendo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de asignar este origin por regiones? Yo puedo hacer algunos cálculos trabajando con este origin de 1, pero luego yo quisiera volver al valor por defecto de origin igual a 0. Entonces, otra vez, escribo, por ejemplo, eh, origin igual a 0, ¿no? Y a partir de acá voy a volver a trabajar con el valor de 0, que estaba por defecto, ¿no? Lo recomendable es siempre trabajar en toda su planilla con un solo valor de origin, porque hacer los cambios cuando estás en programación, por ejemplo, te trae problemas y a veces es un poco difícil, ¿no? Y es moroso tener que resolver eso, ¿no? Entonces vamos a entrar luego a la parte de funciones. Bien. Para ello, vamos a ver en principio lo que son las funciones incorporadas. Como ya vimos ayer, en la pestaña de funciones, ya vimos, ¿no?, todas las funciones que nos dan acá. Algunas de las funciones básicas con las cuales ya podríamos hacer nuestros números de cálculo son las siguientes. Por ejemplo, yo puedo definir la función, por ejemplo, max. Esta función de max me permite, como su nombre lo indica, obtener el valor máximo de una lista de valores. Por ejemplo, yo le doy un valor de 3, 5, menos 1, 0, le doy igual y toda esa lista de valores me da el valor máximo. De igual manera puedo hacer con el mínimo, ¿no? Lo reconoce. También se utiliza mucho lo que son las funciones trigonométricas. Si yo defino, por ejemplo, control B, control G, 30 grados, por ejemplo. Por ejemplo, voy a utilizar la función sin, que es de seno de beta, me lo reconoce, ¿no? Ahorita están radianas, seno de beta. Y así puedo definirlo. En principio, si yo no conozco, por ejemplo, cómo se llama esto del seno, podría ser con E, digamos, ¿no? Si tengo esa duda, puedo ir siempre acá, escribir acá, seno, le doy a buscar, acá me muestra, ¿no?, los resultados, en este caso trigonométricos. Me dice que para el seno es el sin, ¿no? Aquí tengo para el coseno, para el coseno, etc. Después también una función que se utiliza mucho es el if, como del Excel, ¿no? If, a ver, antes de hacer esto, voy a definir algunas variables. Por ejemplo, A igual a 4, B igual a 8. Entonces, ¿cómo funciona este if? Al igual que en Excel, primero defino la condición. O sea, si A, por ejemplo, es menor a B, entonces quiero que me dé, en este caso, una cadena. Quiero que me devuelva una cadena que diga que cumple. En caso de que no cumpliera, que me diga que no cumple, ¿no? Salgo de la función, le doy igual y me dice que cumple, ¿no? 4 es menor a 8. Si yo cambio, por ejemplo, esto a 10, por ejemplo, de manera automática ya me dice que no cumple. Esto vamos a utilizar en nuestro modelo de cálculo del día de mañana para hacer algunas verificaciones.
También le puedo pedir que en vez de cadenas me devuelva valores. Por ejemplo, en vez de este valor de esta cadena de cumple, quiero que me retorne 1 si A es menor a B. Quiero que me retorne 2 si no se cumple esa condición, ¿no? Y automáticamente se establece. Después, en cuanto a las funciones para vectores que tenemos, a ver, voy a llamar a la matriz A, el vector que tengo arriba igual. Ya. En este caso, voy a preguntarle con qué orden está trabajando, solo para verlos. Y algunas funciones muy útiles en cuanto a vectores y matrices son, por ejemplo, el cols. Con cos puedo determinar el número de columnas de una matriz, en este caso, ¿no? Por ejemplo, de C, me dice que tengo 2 columnas. Acá tengo 2 columnas, ¿no? También puedo utilizar lo que es rows para ver el número de filas. Dice que es 3, tengo 3 filas. También tengo lo que es la longitud del vector. Esto aplica, como lo dije, para vectores. Por ejemplo, para esta función es la función, perdón, len, de longitud. Le digo el vector del cual quiero que me lo busque, caso vector. Me dice que la longitud del vector es de 4. Acá tiene 4 elementos y es de 4. También puedo utilizar lo que es el last. Este valor de last es similar a len, solo que reconoce lo que es el origin, ¿no? El último elemento dice que está en la posición 3, de acuerdo al origin 0 que estamos trabajando, ¿no? 0, 1, 2, 3. Si yo le cambio este valor, por ejemplo, al valor de 1, vean que cambia, ¿no? La posición del vector sería 1, 2, 3, 4. También tenemos las funciones de lo que son el max y el min, para, ya sea para vectores o matrices. Por ejemplo, puedo decirle max C. El valor máximo de esta matriz C es 6, ¿no? El valor mínimo de C es 1, ¿no? También puedo utilizar el vector. El vector me da el valor mínimo. Después tenemos lo que son las funciones definidas por el usuario. Una función, como ya sabemos, tiene esta forma. Defino la función, en la expresión x al cuadrado menos 4x más 5. No es lo que conocemos, ¿no? Esa es una función. Entonces, para evaluar esta función en una variable de x cualquiera, escribo la misma función. Quiero que me la evalúe en un valor de x igual a 3. Escribo directamente el valor de 3. Y ya me lo calcula, ¿no? Lo reemplazo este valor de x y me lo evalúa. También puedo hacerlo mediante asignación de variables. Por ejemplo, voy a definir una variable h igual a 5, por ejemplo, ¿no? Y le voy a pedir que me lo evalúe para esa variable, para el valor de h. De igual manera me lo calcula. También puedo definir lo que son las funciones definidas por el usuario. Voy a definir, por ejemplo, una función que se llame area. Sí. Esta función va a estar en función de una letra R. Ahora paréntesis, escribo la letra R. Y escribo la expresión, que es lo que me va a hacer en esta función. Le voy a decir que me lo calcule el área de un círculo. 2p control G por R al cuadrado. Ya he definido mi función. Entonces yo en cualquier momento puedo llamarla a esta función. Por ejemplo, voy a volver a llamarla área círculo. Y esta vez creo que me lo calcule para un valor de R ya directamente de 5, por ejemplo. Ya me lo calculé, ¿no? De igual manera puedo hacer, por ejemplo,
eh, para dos variables, por ejemplo. Voy a definir otra función, área cuadrado, que esté en función de L, h, en función de dos variables, L y h. Y escribo la expresión igual a, en este caso, el área de un cuadrado es L por h. De igual manera le puedo decir que me lo evalúe para cuadrado y le doy los dos valores, por ejemplo 4 y 5. Ya me lo calculan, ¿no? El área. Y así puedo ir definiendo para las variables que yo quisiera. Puedo hacerlo de 3, de 4, etc. También estas funciones funcionan con lo que es los vectores, las matrices también, ¿no? Por ejemplo, yo voy a definir un vector que es diámetro de barra. Voy a definir algunos diámetros, 6, de 8, de 10, de 12 milímetros, ¿no? Y voy a, por ejemplo, crearme otra variable que me diga área, digamos, ¿no? Y le voy a aplicar la función área círculo. Escribo entonces área círculo. Pide el valor de entrada, en este caso va a ser esta variable, le voy a copiar, control copy, control V, y ya me lo calcula, ¿no? Para cada valor de diámetro, su respectiva área en la misma fila. Después vamos a entrar a lo que son los gráficos en 2D. En este caso solamente vamos a ver las gráficas definidas mediante funciones. Entonces, para crear gráficos en 2D, simplemente me voy acá, donde dice gráficos, insertar gráfico, y para gráficos 2D es gráficos X y Y. Entonces, me lo coloco en el área de trabajo y voy definiendo, ¿no? En este caso, como dije anteriormente, voy a definir mediante funciones. Entonces, previamente a ello, voy a definir algunas funciones. Por ejemplo, el F1 que está en función de una variable, digamos W, le doy W. Otra función F2, en función de X, por ejemplo, X al cuadrado. No sé, me estoy dando algunas funciones, ¿no? La función F3, que sea, por ejemplo, y al cubo más 20. Una función 4, que en función de Z. Esta va a estar elevada a 4. ¿No? Una vez que haya definido mis funciones, todas estas en el gráfico que sí corresponden al valor de y, ¿no? Toda la función. Entonces me voy acá, me dice eje y, entonces le doy le voy a copiar directamente. Función, control V, y para cada y le corresponde un valor de x. Bueno, en este caso, la variable con la cual se define w, ¿no? Así que no está definido, vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Y esta es la ecuación de una recta. También puedo seleccionar el gráfico y me habilita estas opciones de aumentar trazas. Entonces, le doy añadir traza, me habilita una nueva línea, le doy F2, que está en función de X, ¿no? De igual manera acá, añadir traza, le doy valor de X. Y esta es la función de una función cuadrática, ¿no? Puedo ser así también. Voy a dejar más, ¿no? Puedo seguir aumentando, añadir traza, F3, añadir traza, y acá me muestra la ecuación cúbica.
Finalmente la función F4. Esto a veces me parece porque está tal vez dentro de los límites. A ver, Z, añadir traza, mismo. Pero una vez que haya graficado, puedo aplicar los diferentes formatos que me muestra el MATCAD. Selecciono el gráfico, voy acá, por ejemplo, al estilo de línea, le digo al color, por ejemplo, quiero que sea un color rojo. Y en este caso, eh, le digo, ¿no? ¿Para qué función quiero que me aplique este caso? Por ejemplo, para la función línea, que es el F1, selecciono acá, le coloco el cursor en el F1, me voy al color de trazo, que sea negro, que esté con este, ¿no? Con este tipo de línea. También le puedo aumentar el espesor, que se note, y así puedo ir modificando formato para cada uno. También puedo aplicar lo que es el tamaño del eje X. En este caso, por defecto me está mostrando desde un valor de -10 hasta 10. Si yo quisiera que me muestre, por ejemplo, desde -20 a 20, simplemente me voy acá, hago clic, lo borro y voy a colocar -20. Voy a poner acá, 20. Puedo modificar también lo que es el eje Y. Por ejemplo, le digo que solamente me muestra hasta el valor de 1000. Y voy a poner acá, -1000. Ya tendríamos esto, ¿no? De igual manera puedo aumentar y disminuir el tamaño. También puedo, por ejemplo, cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, selecciono la función F2 y me voy acá donde dice cambiar gráfico. Ya me dan todas las posibilidades o los tipos de gráfico que me muestra el MATLAB. Por ejemplo, le digo traza de columna y me muestra como un tipo de relleno, ¿no? También tengo en el eje y así puedo ir viendo, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a dejar acá. Yo puedo cambiar el color, por ejemplo, un color verde. Y así digamos, ¿no? Para simular, por ejemplo, el diagrama de momentos o algo similar. Después tenemos lo que son los gráficos 3D. Eh, para ello, de igual manera, vamos a, en este caso, solamente definir gráficos 3D a partir de funciones. Voy a definir, por ejemplo, una función F1. Para definir gráficos 3D, tengo que definirla en función de dos variables, ¿no? Entonces, será X y Y, ¿no? Seguido de ello, le doy la expresión, por ejemplo, X al cuadrado más Y al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Voy a crear otra función, por ejemplo, una función F2, de igual manera. Eh, este va a ser un plano, ¿no? Un plano, definido por esa expresión. Entonces, para poder graficar en 3D, me voy acá en gráficos, gráficos 3D, y ya esta, ¿no? La ventana. Y acá defino la función como tal, en este caso F1 y F2. Puedo definir de igual manera que en el anterior ejemplo, varias funciones dentro de la misma ventana. Luego de F2, ya me muestra el plano, ¿no? Puedo de igual manera aumentar el tamaño. Puedo girar con esta opción que me dice girar. Puedo moverlo. Puedo hacer un zoom. Puedo ir a la vista por defecto, que estaba más antes. Y de igual manera, puedo también, como en el anterior caso, modificar el tamaño de los ejes. Por ejemplo, yo quisiera modificar el tamaño del eje X. Entonces selecciono el gráfico y acá me muestran los ejes, ¿no?
Entonces yo le digo el valor, quiero modificar el eje X. Selecciono el eje X y tengo que modificarlo en esta barra vertical. Por ejemplo, yo quisiera que me muestre de este 20 hasta menos 20. Y me lo actualiza, ¿no? De igual manera puedo hacer para los otros ejes. También puedo cambiar el color. Por ejemplo, selecciono la función F1, y acá donde dice color de traza, voy a cambiarlo, ¿no? Puedo seleccionar la F2 y vamos a dar color de traza azul, digamos, ¿no? En algunos casos nos podría servir. Después vamos a ver acá el gráfico de contornos, que también es muy útil en algunos casos. De igual manera vamos a definir mediante una función F1, por ejemplo, o F, X, y es igual que el anterior caso, ¿no? Por ejemplo, voy a definir esta expresión, ya, ¿no? Entonces, para ingresar este gráfico de contorno, me voy otra vez a insertar gráfico de contorno, y acá está, ¿no? Me dice el eje Z. El eje Z por defecto es este valor, ¿no? Como sabemos, para graficar en 3D siempre nos piden tres valores, ¿no? X, Y y Z. El Z es este valor. Entonces yo le digo simplemente F, que es la función, y ya me lo grafica, ¿no? De igual manera puedo aumentar y disminuir el tamaño. A ver, alguna aplicación a esto que se le podría hacer, por ejemplo, he visto que algunos lo utilizan para ver el diagrama de esfuerzos, por ejemplo, en una zapata. Cuando yo hago el cálculo de una zapata, por ejemplo, me da cuatro valores en las esquinas de la zapata, ¿no? Por ejemplo, en lugar de darle unos valores, 0,5, 2, 1,5, y le voy a definir también unidades. Logramos fuerza. Una vez que he definido la matriz, puedo graficar con esta matriz. De igual manera, voy acá, insertar gráfico de contorno, y le digo acá, ¿no? Quiero que me lo grafique con el valor de m igual a, ¿cómo funciona? M. Y ya me lo grafica ahí, ¿no? Ahí puedo ir viendo cómo está variando los esfuerzos en la zapata, por ejemplo. También le puedo pedir las unidades. Con las unidades, le digo kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, ¿no? También se puede utilizar para hacer representaciones de planos topográficos. Por ejemplo, si yo tengo una nube de puntos, donde a cada posición X y Y se le corresponde una altura. Por ejemplo, en este caso tengo definido una matriz. En este caso, la posición 1, 1, perdón, que sería X igual a 1 y igual a 1, le corresponde un valor de Z igual a 0. Y así para cada valor se va definiendo lo que son los puntos X y Z. Entonces, si yo le pido, en este caso voy a comparar dos, el gráfico 3D y un gráfico de contorno que estimule un plano topográfico, por ejemplo. A ver, le digo un gráfico 3D con este valor de la matriz. Le digo igual a, y ya me lo dibujan en 3D. Puedo darle algún formato acá. Por ejemplo, el color de traza. También puedo definir un relleno, ¿no? Y esta misma función en forma de contorno, de la misma manera. Voy acá, gráfico de contorno, y le digo para el valor de A. Y vean, ¿no? Los que ya saben leer planos topográficos, esto simula tal vez una montaña o algo, ¿no? Y acá lo pueden ver. Hay una especie de montaña, un cono, ¿no? Y es la misma función.
¿no? También vamos a ver la parte del componente de Excel. Eh, para ingresar al componente de Excel, simplemente me voy acá, lo que es entrada-salida de datos, y le doy a componente Excel. Le digo insertar componente de Excel. Espera un momento, y acá está, ¿no? En este caso me ha hecho en otro. Me voy a mover, control X. Y acá está. Este es el componente de Excel. ¿Cómo funciona esto? Entonces, de igual manera que el bloque de resolución está dividido en tres regiones. Una primera región que es la parte de entrada de datos. Aquí defino todo lo que son las variables y en qué celda dentro del Excel quiero que me muestre. Acá al medio me muestra la hoja de Excel como tal. Si yo le doy doble clic a la hoja de Excel, me abre una hoja de Excel, ¿no? Esta es una hoja de Excel normal. Puedo utilizar todas las funciones que ya conozco de Excel, hacer operaciones, utilizar funciones, etcétera, ¿no? Puedo cerrar en cualquier momento. También tengo la región de salidas. Esto ya es para extraer datos de una determinada celda dentro de la hoja de Excel. Está definida acá. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo quisiera definir un valor de 8, A igual a 8. Puedo definir también un valor con unidades, por ejemplo, 50 pies. También puedo definir matrices. Bueno, lo voy a colocar con unidades para que se entienda mejor. Entonces, para ingresar estos valores dentro de la hoja de Excel, me coloco en la región de entradas, me voy al componente de Excel y le digo insertar expresión de entrada, ¿no? Y este es el formato que debo utilizar para ingresar datos. Por ejemplo, esto es lo que me está diciendo ahorita es que en el Excel, en la celda A1, me va a ingresar un valor. Yo le voy a decir que me lo ingrese el valor de A, ¿no? Si le doy un clic afuera, ya me lo coloca el valor de A. También puedo ingresar lo que son valores con unidades. En este caso, de igual manera, me voy acá, componente de Excel, insertar expresión de entrada y le doy el valor de B. En este caso, voy a colocar en la celda B1, ¿no? Y vean que acá hay un problema. En este caso, yo tenía el valor de B definido como 50 pies y acá me lo está ingresando con un valor que no corresponde. En estos casos, igual se utiliza otro artificio para ingresar valores dentro del Excel en las unidades que yo desee. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera que este valor de B me lo ingrese en unidades de pie, simplemente divido entre pie y ahí me lo ingresan de manera correcta. También le puedo decir, por ejemplo, que me lo ingresen en pulgadas y ahí me lo hace la conversión directamente en milímetros, etc. ¿No? Si uno le coloca esto por defecto, me lo está colocando en metros, ¿no? Si le coloco en metros, es el mismo valor. También puedo ingresar lo que son las matrices. Me voy nuevamente acá, insertar expresión de entrada, y en este caso le voy a colocar en la celda de D1, por ejemplo, la matriz M. ¿No? De igual manera, vean que tengo el problema de las unidades. Entonces, si yo quisiera que me lo ingrese tal cual como está acá, lo divido entre las unidades. Lo voy a dividir y me lo coloca tal cual, ¿no? Ahora yo puedo hacer operaciones dentro del Excel. Si le doy doble clic, entro al Excel
En este caso voy a hacer algo simple. Por ejemplo, voy a decir que me lo suma de todos estos valores, ¿no? El valor es 10. Igual manera acá. Voy a utilizar todas las herramientas del Excel. En este caso utilizamos solamente suma. Después de que haya terminado de hacer las operaciones que haya requerido, lo guardo. De aquí actualizar y lo cierro, ¿no? Entonces, para extraer, por ejemplo, estos valores, de nuevo, eh, me voy acá a la región de salidas. De igual manera, componente de Excel, ahora se me habilita la opción de insertar expresión de salida. En este caso tengo que saber qué celda, qué rango de celdas quiero sacar de la hoja de Excel. Por ejemplo, yo quisiera sacar este valor de 23.24, ¿no? Voy a ver, fijarme en qué celda está, en la B4. Entonces yo acá le puedo guardar este rango que me está mostrando de B4 y le puedo asignar a una nueva variable, por ejemplo, al valor de U mayúscula, digamos, ¿no? Y si yo le vuelvo a pedir después de en la hoja de trabajo, si le vuelvo a pedir el valor de U, me retorna el valor, ¿no? Que está acá. Y esto es automático. Por ejemplo, si yo cambio este valor, le doy 100, por ejemplo, ¿no? Se suma y se asigna nuevamente a la variable. Se hace una serie de operaciones y nuevamente puedo utilizarla dentro del marco. De igual manera puedo extraer una lista de datos con lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, creo que estaba con B1, simplemente así, ¿no? Eh, con los dos puntos que conocemos. Y así puedo extraer el rango de valores. Y en ese caso ya estaría trabajando con listas, ¿no? En este caso me estaría mostrando acá un vector, ¿no? En este caso no vamos a hacer eso. El de 4 creo. El B4. De igual manera, para el tema de unidades, se supone que dentro del Excel ya tengo una serie de, o sea, ya he definido en qué unidades estoy trabajando. Dentro del Excel no se puede cambiar de unidades, como ya sabemos. Entonces, si yo quisiera traer este valor de 10, que está en la celda de D4, de igual manera me voy acá, componente de Excel, y en este caso voy a ver una nueva variable, valor de T, por ejemplo, y le digo que me los trae el valor de la celda D4. Y acá es donde le coloco la unidad en la cual lo estoy extrayendo. Por ejemplo, si yo sé que dentro del Excel he trabajado con metros, entonces acá simplemente lo multiplico por metros, ¿no? Y si yo le pido el valor de nuevo, me da el valor de metro, ¿no? De igual manera, esto es automático. Por ejemplo, yo decir 400, se actualiza automáticamente. Esto también puedo cerrarlo si yo no quisiera ver los datos de entrada y salida, solamente ver el Excel. De igual manera puedo aumentar y disminuir el tamaño. Después, finalmente tenemos lo que es que es el cuadro combinado. Para entender esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo de una tabla de ceros. Entonces, para acceder a esta herramienta nos vamos a la parte de entrada y salida. Y acá donde nos dice cuadro combinado. Le doy clic y me abre esta ventana. En esta primera casilla puedo colocar como un encabezado que es la lista de lo que voy a mostrar, porque voy a mostrar una lista de valores. En este caso, de diámetros de barra. Puedo colocarle, por ejemplo, barras, simplemente barra, solamente un encabezado. Y acá puedo ir definiendo la etiqueta
de ese diámetro. Por ejemplo, me voy a salir un rato. Voy a definir el símbolo de diámetro. Phi, control G. Esto mismo lo voy a copiar. Le doy control copy. Para volver a entrar aquí, simplemente hago clic derecho, editar, y vuelvo a entrar, ¿no? Le doy control V. Por ejemplo, voy a definir unas varillas. Control acá. 10, 12, 16, de 20, de 25. ¿No? Y una vez que yo haya seleccionado algún valor de esta lista, acá me pregunta qué es lo que le corresponde a cada una de estas etiquetas. En este caso, yo quiero que me dé el diámetro. Estas son solo etiquetas, ¿no? Entonces yo le voy a decir que quiero que me muestre en milímetros, unidades en milímetros, el diámetro. Sería en ese valor, ¿no? 16, 20, 25. Yo lo puedo cerrar y ya tengo, ¿no? Para seleccionar. Ahora, esto lo puedo asignar a una variable. Por ejemplo, voy a definir la variable diámetro. Entonces me coloco acá. A ver si me permite. Me permite. Entonces voy a definir la variable diámetro y le asigno, ¿no? Entonces, le voy a volver a pedir el valor diámetro. Quiero que me dé milímetros. Y yo si voy seleccionando un diámetro cualquiera, ya automáticamente me conoce el diámetro que corresponde. Voy a borrar, ¿no? En este caso le voy a dar otra vez clic derecho. Yo, por ejemplo, no quisiera ver esto. De igual manera, esto no es obligatorio, ¿no? Que coloquen este encabezado. Así se ve más limpio, ¿no? Directamente. Ahora, yo también puedo aumentar más columnas. Por ejemplo, me voy otra vez, editar, en las teclas control enter, se me habilita una nueva columna. En este caso, yo además de que me muestre el diámetro, también quiero que me muestre el área de acero. En este caso, las unidades van a ser milímetros cuadrados. Y acá voy a utilizar el manual del fabricante, ¿no? ¿Qué me dice? Para las áreas de acero. En este caso, me confirman, por favor, si pueden ver este PDF. No, no se ve. No se Voy ve. a volver a compartir la pantalla. Ahora sí. Sí, ahora sí va. Ya. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Es utilizar los datos que me da el fabricante. Porque yo podría utilizar, ¿no?, la fórmula para el área, por ejemplo, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pero no siempre se cumple, ¿no? Hay ciertas variaciones y a veces te da algunos problemas en cuanto cuando estás haciendo estos cómputos métricos. No coincide con los valores teóricos, por decirlo así. Es por eso que yo prefiero utilizar estos valores. Entonces le voy a aumentar el tamaño. Eh, Nuevamente voy a entrar, editar, y a cada valor de diámetro le voy a ir colocando lo que es el área, ¿no? En este caso acá está, en milímetros cuadrados. Voy a ir copiando 28.3, 50.3, 113.1, 201.1. A ver, creo que estoy copiando. A ver. 10, 12, 16, 20. Acá no. 71. 113. 201. 314. 490. Y ya está, ¿no?
y me salgo, vean que me da un error. Este error se debe a que este cuadro combinado no me admite lo que son las unidades que estén relacionadas con este tipo de notación, o sea, elevado al cuadrado. No me permite utilizar estos signos. Entonces, lo que se hace es utilizar unidades definidas por el usuario, como vimos ayer. Por ejemplo, yo voy a definir que esto sea una unidad. Entonces, me salgo acá y arriba voy a definir esa variable, esa unidad. Entonces, milímetro cuadrado va a ser igual a lo que corresponde, ¿no? Milímetro cuadrado. De igual manera, selecciono la unidad, me voy a matemática, estilo, les digo que es una unidad. Hacemos lo reconoce azul, ¿no? Y con eso ya lo reconoce el cuadro combinado. Y vean que acá ya me está mostrando, ¿no?, lo que es el diámetro y le vamos a comprobar. Y está bien. Pero yo no quisiera ver, digamos, en este formato. Quisiera ver, por ejemplo, para cada columna que tenga acá, diámetro, área, me lo asignan en diferentes variables. Para ello, en vez de utilizar este tipo de anotación, puedo utilizar un vector. Voy a borrarlo y le doy corchete, diámetro, enter, y voy a definir una nueva variable que sea área, que se va a corresponder con la segunda columna. Si debe ser, ahora sí, ¿no? Le puedo pedir el valor de área en milímetros cuadrados, ¿no? Y ya está, ¿no? Puedo ir modificando y ya se actualiza. Finalmente puedo también colocar lo que es el peso unitario, ¿no?, para mis cómputos métricos. Okay. Nuevamente, acá ya tendría que definir, ¿no?, previamente esa nueva variable. Por ejemplo, va a ser peso unitario. Le doy acá, clic derecho, editar, y voy a añadir esa nueva columna. De igual manera acá, las unidades van a ser kilogramos sobre metro. Estas son unidades que yo me estoy inventando ahorita, ¿no? Ahorita le voy a definir esto como una unidad definida por el usuario, porque ahorita no lo va a reconocer esta marca. Entonces, eso más lo voy a copiar. Una vez rápida, a ver. 95. Está acá, ¿no? Esta columna. Y así lo voy copiando. Y ya está, ¿no? Vean que no me reconoce esa unidad. De igual manera voy a definir, en este caso, para que me lo reconozca a ver, clic derecho, para que me reconozca este signo como una unidad, con el artificio que vimos ayer, ¿no? Abro comillas, kilogramos, escribo, ¿no?, como si fuera un texto. Lo borro y ya está como una región matemática. Y le voy a asignar el valor que corresponde. De igual manera, esto va a ser una unidad. Estilos, unidad. Y ya está. Le puedo pedir el valor también acá. Logramos fuerzas sobre metros, ¿no? Y ya se corresponde. Bueno, eso es lo que les podría servir, ¿no?, con los cómputos métricos. Igual, están calculando el área de hacer, etc. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Mañana vamos a ver el ejemplo de la viga y vamos a ver, vamos a comparar los resultados, ¿no?, con el programa MATLAB, perdón, con el programa SAL 2000.